estaba por activarlo. Ujú. Gracias, en realidad también para mí es un gusto estar con ustedes y tener la oportunidad de hablar de estos temas que creo que a todos, comenzando por mí, nos pueden hacer mejores personas y en nuestro hogar también tener la posibilidad de tener una cultura no violenta. Creo que la violencia es una pandemia, no solo la pandemia que hemos vivido este año, pero nosotros podemos ser realmente agentes de cambio y que al menos en los espacios donde nosotros estemos, donde nosotros trabajemos y donde nosotros sobre todo vivimos y convivimos con la gente que más queremos, tengamos la posibilidad de hacer cambios, cambios para mejorar y cambios para tener mejor comprensión y comunicación. Bien, voy a comenzar. Quiero asegurarme que todos pueden ver mi pantalla y además, si me pueden poner, por favor, desde qué países nos visitan, desde dónde nos escuchan. Siempre me encanta saber de la comunidad Wiser desde dónde nos están visitando. Así que, por favor, utilicemos el chat. Me encantará. Sarita va a estar compartiendo con todos nosotros la información que esté saliendo en el chat para poder tener un diálogo. En realidad, la comunicación en el hogar es algo que nos parece tremendamente necesaria y voy a contarles un poco cómo vamos a hacer el recorrido durante esta hora. Mi objetivo es que todos nos llevemos a algo concreto, práctico, que podamos practicar esta noche, que esta misma tarde, este mismo día, sobre todo porque es un sábado y estamos con nuestras familias, podamos ponerlo en práctica para que no se nos olvide. Si lo haces, se te va a olvidar menos. El recorrido que vamos a tener ahora es, primero vamos a explicar un poco el objetivo y recordar un poco la charla más bien del mes pasado, porque esta justamente es un tema amplísimo y decidimos dividirlo en dos. En el mes pasado tuvimos la oportunidad de empezar a hablar sobre el tema del conflicto en el hogar y ahora vamos a compartir algunos elementos bien prácticos que nos permitan autoobservar nuestros hábitos y ver cómo podemos transformarlos en la comunicación, porque vimos que muchos de los conflictos se originan precisamente por dificultades en la comunicación. En esa parte vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que vimos en el taller pasado. Luego he dividido en dos grandes tips prácticos el tema de mejora de la comunicación, uno que tiene que ver con nosotros y que justamente habla de cómo escuchamos cuando nosotros somos receptores de la comunicación. En la escucha activa va a ser la primera parte del taller de hoy y la segunda es reconociendo las emociones y cómo las expresamos, como cuando somos receptores y cuando somos emisores de comunicación. Y finalmente quiero dejar un espacio para que podamos hacer un ejercicio que a mí en lo particular me ha servido muchísimo durante los muchos años que tengo de trabajar en este tema. Lo he enseñado, por cierto, hace una semana me escribió alguien contándome que un taller que di hace fácil 7 años, me dice, todavía me sirve el ejercicio HELP y todavía lo estoy practicando. Yo lo practico y cuando no lo practico me va mal, pero es muy importante practicarlo, practicarlo y practicarlo porque realmente transforma la forma en la que podemos conversar en el hogar. Bien, dicho esto, vamos a lo nuestro. Recuerden que pueden hacer sus preguntas en el chat, no solo preguntas, también pueden hacer comentarios y contarnos algo de lo que les ha pasado. Quiero empezar escuchando un poco de su experiencia. ¿Me podrían, por favor, contar por dónde han estado sus dificultades? Todos las tenemos. Créanme que todas las familias y todos los individuos tenemos dificultades de comunicación y el hogar no es la excepción, precisamente porque es el lugar donde a veces llegamos cansados, donde sentimos más confianza y muchas veces bajamos la guardia en la forma en la que nos queremos comunicar. Entonces, cuéntenme sus principales dificultades. Vamos a tener una encuesta. Les pido que si la pueden colocar para que todos podamos marcar cuáles son las principales dos áreas que ustedes consideran que tienen mayor dificultad. Adelante. Claro que sí.
En estos minutos les va a aparecer la encuesta en su pantalla. Por favor, si le pican a sus dos opciones. Entonces tenemos, ¿cuáles son tus dos principales retos en la comunicación en el hogar? Como primera opción, dificultad para saber escuchar. Como segunda opción, falta de tiempo para la convivencia. Como tercera opción, falta de interés en comunicarse. Como cuarta, dificultad para expresar emociones. Como quinta, falta de conocimiento de buenas prácticas. Y última, otros. Damos unos segundos para terminar la encuesta y tener nuestros resultados. Perfecto, me parece que ya están todos. Excelente. Mira, qué interesante. Voy a tomar nota de esto porque a esto le vamos a dar mucha atención. El 25% contestó que las dificultades son para escuchar. El 42%, voy a apuntarlos en orden de, quiero ver, el 42% es por falta de conocimiento. La verdad es que no nos dan clases de esto en la escuela ni en la universidad, falta de conocimiento. Y el 67% nos dijo que tiene que ver con la dificultad para expresar emociones. Que me alegra porque creo que nos vamos a divertir y vamos a aprender y vamos a tener cosas bien concretas que nos puedan servir. Justamente porque no tenemos espacios para aprender estas cosas que son tan importantes para la vida, es que tenemos estos espacios de formación para la familia Weiser, porque creemos que es fundamental. Si nada cambia aquí, no va a cambiar tampoco el hogar, y si no cambia el hogar, tampoco va a cambiar el mundo. Y creemos que todos somos importantes para este cambio que se necesita. Bien, como les expliqué, pues esta charla, en realidad, cuando hablamos del hogar, pues en el hogar hay niños, hay adulto mayor, habemos adultos y habemos niños. Me voy a enfocar en esta charla para los padres, para los abuelos, para los adultos del hogar, porque somos los adultos los que vamos a modelar una comunicación no violenta hacia los niños. Lo que tenemos ahí, pues yo creo que la imagen nos dice mucho más que 1000 palabras, ¿verdad? Los niños van a hacer lo que nosotros hagamos. Los hijos van a replicar lo que nosotros hagamos. Y esa es una buena noticia, precisamente porque entonces de nosotros depende. No depende de nadie más, no depende que cambie tu pareja, no depende que cambie tu hijo o que cambie tu esposo, lo que sea. Lo que necesitas es transformarte tú. Y eso nos da mayor potencia. No nos sentimos impotentes porque no podemos cambiar a los demás. Mira lo que le pregunta una mamá a la otra: ¿y usted cómo hace para que el suyo lea? Pues me recuerda una historia de la escuela de los cangrejitos, donde todos los maestros y los padres de familia se pusieron de acuerdo para contarle para enseñarle a los niños. Dijeron: de ahora en adelante, las nuevas generaciones tienen que caminar hacia adelante. Y los cangrejitos adultos caminaban hacia atrás. Y obviamente, aunque les dijeran y les dijeran y les repitieran a los cangrejitos niños que caminaran hacia adelante, los cangrejitos niños caminaban hacia atrás porque veían a sus padres y a sus abuelos caminar hacia atrás. Si nosotros queremos que nuestros niños, nuestros hijos, los niños de nuestra vida puedan transformar su forma de comunicarse y ser menos violentos a la hora de comunicarse, lo podemos hacer si cambiamos nosotros. Y por eso ese va a ser el objetivo. No vamos, quiero aclarar, tengo muchísimos años de trabajar en el tema de resolución de conflictos. He trabajado siempre con adultos, y los adultos, padres de familia, maestros, han modelado estas conductas para con sus hijos. Por eso quiero hacer la aclaración que vamos a trabajar en la comunicación con adultos. Voy a recordar algo de lo que dimos en el taller pasado. En el taller pasado hablamos primero de cambiar la perspectiva del conflicto, porque la comunicación a veces va a requerir que estemos en diferencias con nuestro
los miembros de nuestro hogar. Y normalmente creemos que el conflicto es malo, entonces mejor digo que sí con tal de evitar el conflicto. Y realmente en el taller pasado, que está en nuestro canal de YouTube, si lo quieren ver, está disponible, lo pueden volver a ver. Realmente es importante que lo repasemos porque lo más importante que aprendimos en el taller pasado es que hay que quitarse de la mente que el conflicto es malo. Hicimos una encuesta en el taller pasado y casi todos nos dimos cuenta que tenemos manchada la palabra conflicto. Y yo creo que quedamos muy claros en el taller del mes pasado que se puede ver el conflicto como una oportunidad, que es natural. La vida es conflicto, es natural y, bueno, preguntaré lo mismo que pregunté en el taller pasado. ¿Cuántas personas se necesitan para que exista un conflicto? A ver, me lo ponen en el chat, por favor. Sí, mientras la responden, aprovecho para mandar nuestros saludos a Guatemala, a César Blanco, a El Salvador, Marco, Guatemala, Brenda, muchas gracias por tu mensaje. Aquí tenemos más personas de El Salvador, por acá Ecuador, muy bien. Ya nos están respondiendo, 2 o más, 2 personas, 2 en adelante, 2. Eh, excelente, muchas gracias por sus respuestas. Pues en realidad todos crecimos oyendo esa frase que nos decían nuestras mamás, para pelear se necesitan dos, así nos decían, ¿verdad? A mí por lo menos así me decían en mi hogar. Y en realidad, pues en realidad el conflicto no se necesitan dos personas, con una persona basta. ¿No han tenido ustedes conflictos internos? ¿No hemos tenido todos un conflicto de una parte de mí se quiere levantar, pero otra parte de mí se quiere quedar en la casa? Una parte de mí quiere renunciar y otra parte de mí quiere seguir en ese trabajo. Una parte de mí quiere cortar esa relación y otra parte de mí se quiere quedar en la relación. Todos tenemos conflictos internos. Y esos conflictos internos que en el mundo de la conflictología se le llama el intraconflicto o el conflicto que tenemos adentro, muchas veces nos influye para tener también conflictos afuera de nosotros. El conflicto no es malo, va a ser parte de la vida, siempre vamos a tener dilemas, dificultades, decisiones que tomar. ¿Cómo lo trabajamos es lo que va a hacer la diferencia? Voy a explicar solo 3 características del conflicto que vimos en el taller pasado antes de pasar a nuestro tema de la comunicación. Primero, el conflicto, aunque implica peligro, porque lo podemos resolver mal, también implica una oportunidad, porque si lo resolvemos bien, nos puede transformar la relación con el otro. Cuando un conflicto se ve con ojos, con lentes positivos y lo vemos creativamente, podemos transformar la relación y algo que antes nos estaba molestando puede cambiar. Ahora vamos a dar tips precisamente para poder tener mejores herramientas y mejores metodologías para enfrentar los conflictos, pero los conflictos en sí no son malos. El segundo es que crea expectativas de cambio. Cuando uno se queda callado y prefiere no sacar los conflictos a la luz, nada cambia. Nada cambia hasta que terminas cambiando esa relación. Pero si esas relaciones, las relaciones constructivas se acostumbran a trabajar constructivamente el conflicto, la expectativa de cambio puede ser siempre para bien. Podemos cambiar siempre. Si cambiamos nuestras relaciones y nuestra forma de ser para bien, no tendremos que cambiar a la persona. Podemos cambiar nosotros, puede cambiar el otro, pero siempre trabajándolo de tal manera que el conflicto nos sirva para ir mejorando las relaciones. También el conflicto es generador de energía. Cuando no hablábamos que en una batería, así de estas baterías, perdón, que tienen que tienen un polo positivo y un polo negativo, si los dos polos fueran negativos o los dos polos fueran positivos, no habría energía. Y realmente el tener opiniones diferentes genera energía. Si se maneja bien esa energía, puede ser muy positivo. Si se maneja mal, terminamos en violencia. De nuevo, conflicto no es violencia, no es lo mismo. El conflicto es bueno, la violencia no lo es. El conflicto se puede resolver sin violencia y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. El primero de los tips que vamos a tener ahora es quizás uno de los elementos más, yo diría, creo que alguien tiene que apagar su Sí, micrófono.
Por favor, Sí, solo revisemos que nuestro micrófono esté apagado. Muchas gracias. a ti, gracias. Les quiero comentar que, y esto lo hemos conversado incluso con personas que se dedican a la mediación familiar, que todos los días están recibiendo en una institución o en su práctica privada conflictos entre parejas, conflictos entre padres e hijos, conflictos entre abuelos y nietos. Una de las principales dificultades es el escuchar. Y la persona incluso profesional que ejerce de mediadora o de mediador, hay un gran consenso que también para nosotros es difícil escuchar. Incluso para una persona entrenada y con mucha práctica, es bien importante no tomárselo a la ligera. Es un arte y como todo arte hay que practicarlo y practicarlo y practicarlo para poderlo desarrollar. Y aún después de muchos años de práctica, puede ser que un día no andemos bien y se nos caiga la práctica, pero nos volvemos a levantar y volvemos a intentar todos los días practicar el arte de escuchar. Escuchar no es lo mismo que oír. En realidad, la diferencia entre oír y escuchar es una palabra clara. Escuchar requiere voluntad. Oír, aunque no nos guste, no podemos cerrar los oídos y podemos escuchar los sonidos qué sé yo, desde los pajaritos hasta el tráfico. Estamos oyendo muchas cosas, pero decidir escuchar requiere un acto de voluntad de parte nuestra. Vamos a subdividir este tip en tres, porque es quizás una de las cosas más importantes que va a transformar nuestras relaciones. Em, en su aparente sencillez está su gran dificultad, porque en realidad muchos pensamos que es fácil escuchar, pero no lo es. Em, y voy a primero explicar dónde están las dificultades que tenemos, a las que les tenemos que poner atención para, una vez que uno ya visibiliza las dificultades, puede pensar en qué estrategias tener internas para poder mejorar nuestra escucha. Yo le he llamado escucha activa porque en realidad va a requerir de nosotros activar a encender el botón para ponerle atención a la otra persona. Vamos primero a las dificultades. Y aquí quiero que saquen papel y lápiz porque no se los he puesto todo en la slide porque no quería llenar la slide de palabras, pero les pido que tomen papel y lápiz o saquen su celular para anotar, para que me vayan diciendo después, voy a mencionar 7 dificultades y ustedes me dirán de las 7 cuáles son las que a ustedes se les presentan más. A mí se me presentan muchas de las 7 porque todos tenemos dificultades, pero me gustaría saber las suyas para que después conversemos. Primera dificultad. La primera dificultad tiene que ver con estarse preparando para el próximo comentario. Perdón, eh, antes de pasar a esa lista. Lo que ustedes tienen en pantalla, pueden ver que hay ruidos externos y ruidos internos. Pues es lógico que cuando ahí está la radio muy fuerte o la televisión muy fuerte, hay un ruido externo que me impide escuchar al otro. Y ahí es muy fácil. Agarro el control remoto o me paro y le bajo volumen a la tele, le bajo volumen a la radio o lo apago. En los ruidos externos, créanme que son más fáciles de resolver. Los ruidos internos son los difíciles de resolver. Y vamos a hacer la lista de 7 ruidos internos. Esos son los que quiero que apuntemos. Los ruidos externos ya vimos que es fácil como identificarlos, qué es lo que me está impidiendo escuchar y hacer un poco de silencio o bajar el volumen afuera, pero luego tenemos que ver los ruidos internos. Estos ruidos internos los que vamos a compartir ahora son 7. Tomemos nota. El primero de ellos es el ruido que hace el estarse preparando para la respuesta que le vas a dar al otro. El otro todavía no ha empezado, no ha terminado de decir, pero en tu mente ya está funcionando la computadora para pensar qué es lo que le vas a contestar. El prepararse para la respuesta
creo que es una de las cosas que más frecuentemente nos pasan. Eso nos impide mantener una escucha activa. En muchas ocasiones nos pasa que el, el- la mente piensa más rápido del otro, entonces interrumpimos al otro porque ya tenemos nosotros la respuesta y queremos que el otro acabe rápido de hablar para yo poder hablar. Y ese es el primer gran ruido. Me van apuntando ahí cuáles son los ruidos. El primero es prepararse para la respuesta. El segundo ruido es un ruido bastante común también y es el que nosotros estamos distraídos, estamos pensando en otra cosa. Por lo general, se dice que un adulto es incapaz de escuchar de forma activa por más de 3 minutos seguidos. Cuando alguien ya está hablando más de 3 minutos, ¡tup!, se desconecta la mente y se va para otro lado. Se va para algo que tenía en el pasado, que dejó de hacer, se va para el futuro, para algo que tiene que ir a hacer y deja de estar escuchando al que le está hablando. El, el distraerse es más común de lo que pensamos. La distracción, y sobre todo cuando tenemos una plática que ya va más allá de 3 minutos, cuando el otro ha hablado por más de 3 minutos. Esa es un segundo ruido que empieza a haber por nuestra mente. Un tercer ruido, más complejo aún, es el juzgar, el etiquetar, el ponerle una viñeta al otro. Aunque el otro te esté diciendo algo que va a cambiar tu percepción que tienes de la otra persona, si tú ya lo tienes etiquetado como Aragán, no importa lo que diga, este es Aragán, 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 y la palabra o la sensación de que la otra persona es perezosa no te va a permitir escucharle. Todo lo que te diga te va a sonar a excusa, todo lo que te diga te va a sonar a mentira, todo lo que te diga va a entrar por aquí, va a salir por acá, porque la etiqueta o el juicio o tu opinión que tienes de la otra persona va a impedir que la otra persona sea realmente escuchada. Y créeme que la otra persona lo siente. Los niños tienen unas antenas, pero gigantes, para saber con qué ojos los estás viendo. Si tú estás viendo a tus hijos, a tus sobrinos, a tus nietos con una predisposición, eso se te va a ver en la vista, se te va a ver en el rostro, se te va a ver en la actitud corporal. Entonces, el tercero es juzgar. El cuarto, dar consejos. Y voy a decir por qué, porque nos sucede mucho a maestros, a los que ejercemos también de padres o de tíos, eh, es que nosotros tenemos la tendencia a dar consejos y está muy bien. Sin embargo, si se parece al primero, es cuando estamos escuchando el problema que tiene el otro, pero ya estamos pensando, ¿cómo lo voy a aconsejar? Es con buena intención, lo que queremos es ayudarle, pero a veces la otra persona, la persona que no se siente bien, lo que quiere es ser escuchado, no quiere en ese momento respuestas, soluciones, consejos, sino simple y sencillamente saber que hay otro ser humano que entiende lo que le está pasando, que comprende lo que le está pasando. Ya vamos a dar algunos consejos de cómo yo creo que todos hemos agradecido cuando realmente nos hemos sentido escuchados y comprendidos y no juzgados, solo escuchados y comprendidos. Eso es un gran regalo de generosidad para el que nos escucha. Y cuando, así como nosotros hemos sentido muy satisfactorio cuando nos han escuchado a nosotros, podemos decidirnos a regalar, hacer el regalo de la escucha activa a otras personas en el hogar, sobre todo a nuestros hijos. No se puede hacer escucha activa cuando estás pensando ya en otra cosa, ¿verdad? Así es que ese es nuestro cuarto ejemplo. Nuestro quinto es también el estar pendiente de
otras cosas. Las distracciones hoy día, todos tenemos estos aparatitos cerca de nosotros, tanto desde el que nos levantamos hasta que nos acostamos. Realmente no podemos hacer dos cosas a la vez. O estamos revisando nuestras redes sociales, o estamos revisando en Google, o estamos escuchando al otro. Y se siente muy feo que te digan, te estoy oyendo. Yo, seguí. Tú habla, yo aquí estoy oyéndote. Pero en realidad no tienes la atención, en inglés se dice no dividida, o sea, la atención completa del otro. Y por esto el estar pendiente de otra cosa que sea externa nos va a estar permitiendo que otra información diferente a la información que nos está dando la persona de frente, pues nos entre, podamos compartirla, podamos comprenderla. Un sexto es el cambiar de tema. Todos tenemos temas preferidos y por muchas razones interrumpimos al otro porque queremos hablar de lo que a nosotros nos gusta. Podemos pedirle que quiero que me escuches porque tengo algo que me interesa compartirte, pero es cuando tú quieres que el otro te escuche. Pero cuando es importante ponerse en modo receptor, es importante no cambiarle el tema al otro, porque el otro va a sentir que no te interesa su tema, te interesa nada más el tema del otro. Entonces, muy importante en el tema de las dificultades, el ver cuando nosotros estamos queriendo cambiar de tema, porque la verdad es que queremos llevar el curso de la conversación hacia nuestra preferencia. Y el último, que tiene que ver también con lo que vamos a ver a continuación, es que a veces, y sobre todo en el hogar, hemos tenido a veces conflictos no resueltos, dificultades no resueltas, y cuando estamos hablando, estamos solamente buscando el desacuerdo, buscando aquello que me va a permitir tener la razón o llevar la conversación a una confrontación, porque son nuestras emociones que no están resueltas, que están haciendo mucho ruido. Y estas son del ruido más difícil de resolver. Cuando yo estoy enojada con la otra persona, es tan fuerte el ruido interno que no puedo escuchar. En realidad, la mediación familiar, en esos casos, cuando hay demasiado enojo, cuando el enojo se ha ido muy alto, la mediación surge verdaderamente como una traducción, casi que como cuando tú hablas un idioma y el otro habla otro idioma y necesitas un traductor que te ayude a decirle para que te oiga, para que te escuche, para que te comprenda. Entonces tú le dices al mediador, dígale que me molesta mucho que no haya pagado la renta de la casa el mes pasado, porque y le dice todas las malas palabras que puedan salir de su boca, y el mediador escucha todo eso y se lo dice, lo limpia de las emociones negativas y se lo dice al otro de una manera más eh, permitida, es decir, en la que más limpia para que la otra persona pueda escuchar. Nos sucede mucho en este tema que no nos interesa a veces lo que nuestros hijos nos están diciendo. Para nosotros que estamos en preocupaciones económicas, preocupaciones que tienen que ver con cosas de grandes, de adultos, cuando el niño viene y nos quiere contar algo de Minecraft o viene y nos quiere contar algo de el último video de gatos que le encantó, pues nos parece poco importante y por eso queremos cambiar de tema o lo apartamos o le decimos sí, pero estamos realmente viendo cosas importantes para nosotros. No hay nada peor que no dedicarle un espacio de tiempo para escucha activa de nuestros niños, de nuestros hijos. Para ellos es muy importante. Para ellos es muy importante enseñarte la última creación de Minecraft que hizo y por qué le puso ese tipo de ladrillo y por qué le dio ese color a los árboles. El dedicar de manera voluntaria la atención hacia lo que nuestro hijo, nuestra hija nos está diciendo,
es un bálsamo que va a repercutir en mayor seguridad en sí mismo, en mayor plenitud y en mejor relación, porque te va a escuchar mejor cuando tú le escuchas. Esos son las dificultades, las 7 dificultades que yo quería mencionar con respecto a los ruidos internos. Ahora quiero hablar de algunos consejos prácticos para transformar mejor nuestra habilidad de escucharnos entre adultos y también de escuchar a nuestros niños. Y seleccioné esta imagen porque en realidad cuando somos niños tenemos mucho menos ruido, mucho menos ruido. No hay un jefe al que responderle, no hay preocupaciones políticas, no hay preocupaciones económicas. La mente, la memoria RAM de la mente está como más limpia y entonces pueden escucharse unos a otros mucho mejor. Y yo creo que todos tenemos un niño interior que podemos despertar para poder recordar que podemos escuchar y podemos limpiar la página, podemos limpiar la página para poder escuchar mejor al otro. Eh, el primer consejo justamente es tratar de empezar, de empezar la conversación cuando tú dices, ya, a ver, te voy a escuchar, ¿qué me quieres decir? Empezar con página en limpio significa realmente implicarse en lo que el otro quiere decirte, realmente ponerle toda la atención y para, como un truquito, y ese es el truco 2, asegurarte que tú vas a poderle decir en resumen, de forma muy clara y concisa, lo que el otro te ha dicho. ¿De qué manera? A eso se le llama parafraseo. La persona viene y te suelta una perorata de 3 minutos, de 5 minutos, y te dice, mira, es que esto me ha pasado, y te cuenta. Y tú le escuchas y después le dices lo que, quiere decir que, por ejemplo, tu hijo te contó un problema que tuvo en la escuela. Tú le dices, quiere decir que tu maestra no entendió la tarea que tú le llevaste de matemáticas y precisamente te hizo sentir muy frustrado. Y el niño te va a decir, sí, eso que tú dices es lo que yo estoy tratando. Él lo ha dicho en 5 minutos y tú se lo resumes en 3 frases. Y el otro se va a sentir muy escuchado si tú le haces ese resumen. Ayúdale a tu hijo a sentirse escuchado con la posibilidad de hacer ese pequeño parafraseo, diciendo en tus palabras lo que el otro ha dicho. Em, otro, otra, otro consejo que me parece importante es tratar de ponerse en los zapatos del otro. Y esto es fundamental para, para, para el tema emocional que vamos a ver a continuación. Siempre se nos va a olvidar lo que el otro nos dice. Muchas veces eh, la persona en una clase, en una conversación, nuestros seres queridos se pueden olvidar de lo que les dijimos, pero no se van a olvidar de cómo los hicimos sentir. La memoria emocional es mucho más poderosa que la memoria mental. Entonces uno a veces no sabe muy bien al final qué es lo que habló con la otra persona, pero sí se recuerda que se sintió bien, que se sintió amado, que se sintió agradecido, que se sintió en paz. O también recuerda esa sensación que le dejó de incomodidad o de incredulidad, o no se sintió amado, se sintió criticado, se sintió herido. Esas memorias emocionales son las que más se quedan. Por eso el practicar la empatía y el ponerse en los zapatos del otro, que es el arte de la empatía, es muy importante. Piensa si el niño ha venido recién de la escuela, ponte en los zapatos de tu hijo. Acaba de pasar por 8 horas o 6 horas de estar en la pantalla escuchando clases en línea. Ponte en los zapatos del niño para poder decir, entiendo que ahorita está cansado y por eso está hablando así. Eso nos permite tener mayor capacidad de escuchar, porque no solamente escuchamos las palabras, también escuchamos las emociones. Y el último consejo tiene que ver con saber preguntar.
Una de las formas importantes en la que el otro se puede sentir escuchado es que le hagas preguntas clarificadoras para saber, para entender, o sea que te dijo esto la maestra. Quiero contarles una experiencia que a mí me ha servido mucho. Durante muchos años yo iba por mis sobrinos al colegio y cuando se subían al carro ponían los bolsones y la pregunta que yo siempre les hacía es, ¿qué tal te fue? Pregunta equivocada. Siempre recibía la misma respuesta, bien, y ahí se acababa la conversación. Em, Leyendo sobre escucha activa y practicando sobre escucha activa, fui aprendiendo poco a poco a usar diferentes preguntas. Las preguntas así demasiado generales van a tener respuestas generales. Cuando realmente queremos escuchar al otro y queremos saber cómo le fue, le voy a preguntar algo como, ¿cuál fue la clase en la que mejor te sentiste esta mañana? Cuéntame tu peor momento en el recreo. Dime cuál fue lo que más te gustó de lo que hablaste con tus compañeritos. Cuando le haces una pregunta así, entonces el niño tiene que pensar. Primero al principio me decían como, ay, qué difícil tu pregunta, pero después, bueno, pensándolo bien, fue cuando compartí mi sándwich con mi compañerito, que me sentí súper bien. O pensándolo bien, la verdad es que mi peor momento fue la clase de educación física porque se burlaron de mí. Cuando tú haces ese esfuerzo de pensar mejor la pregunta que le vas a hacer al otro, te das cuenta que puedes sacar mucho más información y que puedes demostrar mucho más interés que una pregunta casi que voy a decir, de estas preguntas que hacemos como en automático. ¿Qué tal? Pero en realidad no sabemos, no queremos saber el qué tal. Pero cuando hacemos una pregunta bien hecha es porque realmente queremos saber, que realmente queremos escuchar. Y eso abre la puerta para que el otro nos hable. Vamos al segundo tip. Eh, Nos vamos a tomar 10 minutos en este segundo tip que es muy importante. Eh, ¿Cómo reconocer las emociones propias y las emociones del otro? Primero quiero citar, y esto es muy importante, de hecho les recomiendo leer a Marshall Rosenberg, que es el padre de la comunicación no violenta, y yo he tomado a una de sus altas estudiantes, que es una querida amiga mía, mediadora colombiana, Alexandra García Otálora, que habla sobre la relación que hay entre emociones y necesidades humanas. Y si podemos ver en la pantalla, los sentimientos y emociones en realidad hablan de la satisfacción de nuestras necesidades. Por ejemplo, la alegría, la excitación, el júbilo, nos dicen que o hemos satisfecho nuestra necesidad o estamos a punto de satisfacer una necesidad. Esto creo que es importante para que nosotros cuando reconozcamos la emoción en nosotros o en nuestros hijos, veamos no solo la emoción, que es lo que está manifestando, porque ese es el síntoma, sino que veamos un poquito más atrás del síntoma. ¿Por qué está gritón? Porque, no, porque tiene hambre. ¿Por qué está el niño enojado? Porque tiene sueño. Entonces tenemos que ver la necesidad que está detrás, que a veces puede ser una necesidad biológica, como las que he mencionado, hambre o sueño, o a veces puede ser una necesidad psicológica, como frustración ante una negativa, frustración ante la incapacidad de satisfacer un deseo. Es muy importante que nosotros tengamos, yo creo que todos hemos tenido este ejemplo. Vamos al súper con nuestro hijo, nuestro sobrino, nuestro nieto, vamos al súper y el niño quiere esto. Y como no se lo compra, se empieza a gritar y empieza a hacer mucho ruido y empieza a quejarse, bueno, tanto que hasta la gente de otras carretillas te voltea a ver. Realmente en esas situaciones es cuando en lugar de solamente gritar, porque realmente nuestra neurona espejo te invita a también gritar al otro y decirle, ya, cállate, no hagas, te voy a castigar. Pero si nosotros tenemos la capacidad de escuchar más allá de los gritos y ver qué es lo que le está pasando y explicarle, porque el niño no siempre sabe por qué está así.
pero justamente como a nosotros nadie nos dio, yo digo, alfabetización emocional, nosotros podemos trabajar la alfabetización emocional en nuestros niños. Por eso es muy importante, así como hemos aprendido a leer, aprender a leer las emociones para poder enseñarle a leer a nuestros hijos. Y tú sí le puedes enseñar a tu hijo, ese que está gritando en la carretilla, decirle, entiendo que te sientes, primero para que sepa que lo que siente es enojo o lo que siente es frustración, porque ni siquiera le enseñamos vocabulario y estás enojado porque tienes necesidad de comer dulce. Pero vamos a explicarle y vamos a tratar de resolverlo de una manera, primero que nos permita conectar con la emoción y ayudar desde ahí a comprenderla y finalmente a tener una solución y negociar. Ya vamos a ver al final un ejercicio de cómo negociar con nuestros hijos. Un segundito, que estamos a punto aquí de empezar la alfabetización que vamos a hacer ahora. Como les decía, la alegría es cuando tenemos nuestras satisfacciones, nuestras necesidades satisfechas y el miedo, la rabia, la tristeza, el dolor, la incomodidad nos demuestran que hay una necesidad insatisfecha. De nuevo, vamos a poder enseñarle a nuestros hijos si primero vemos en nosotros, ¿por qué ando tan brava? ¿Por qué ando tan enojada? Y veo qué necesidad tengo insatisfecha, por qué me siento tan triste. Y a lo mejor algo, una plática que tuve en la mañana o un post que leí en Facebook me hizo pensar en algo triste y ando triste desde entonces. Para nosotros es muy importante asegurarnos que podemos leer esas emociones primero en nosotros para luego enseñarle a nuestros hijos cómo leerlas en ellos mismos. Les voy a pedir que lean en silencio un minutito esta lista de emociones. Ay, 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 me pasé. Aquí está una lista, fíjense, solo saqué la letra A de las emociones que son producto de nuestras necesidades satisfechas. A ver. Ahora les pido que por favor, en el chat me digan cuántas de estas palabras usan cuando hablan de sus emociones. Solo les puse la letra A, pero podemos tener de la letra B, emociones con la letra C, emociones con la letra D. Por favor, pónganme las emociones de las que están ahí, que ya han sentido y que las usan en su vocabulario. Genial. Aquí te las comparto. Nos dice Joaquín, alegre y activo. También en lo que los demás se envían su respuesta, pues mando un saludo a Puebla, México, a Damaris, también un saludo a Elina de San Luis Potosí, México. Muchas gracias por sus mensajes. Aquí tenemos otra respuesta de Alba, alegre, amoroso. Tenemos de Wendy, alegre, activo, bendecido, agradecido. Tenemos también la de Damaris, agradecida, alegre, apoyada, bendecida. De la familia Alfaro Hurtado, agradecido, animado. De Excelente. Sarai, activa, afectuosa, amorosa, alegre, apoyada. De Aida, alegre, animada, apoyada. De César, alegre, amoroso. Muchas gracias. De Aida, activo, apoyado. Qué bien, qué bien. Yo los invito a que no los usemos únicamente en nuestro estatus de Facebook. A veces yo me fijo que en el estatus de WhatsApp o en el estatus de Facebook la persona pone, me siento bendecida o me siento alegre. Pero cuando hablamos, normalmente le preguntamos al otro, ¿qué tal? Bien. ¿Qué tal? Mal. ¿Qué tal? Más o menos.
aquí en El Salvador se dice, por ejemplo, ahí dándole, así responde la gente. Pues ahí eh, eh, no se dice más o menos, pero no se dicen emociones. Acá en Entonces, Ecuador hay una que dicen sí, viviendo. viviendo. Aquí se dice pasándola, ahí vamos, pasándola. Entonces, si nosotros no hablamos de emociones, nuestros hijos tampoco van a aprender vocabulario emocional. Nosotros aprendamos a decir, hoy me siento contenta, hoy me siento agradecida, hoy me siento alegre, hoy me siento amorosa, pero o digámoslas, porque si no las decimos, nuestros hijos tampoco van a aprender a decirlas. Y cuando ellos quieran expresar emociones, no van a encontrar la palabra porque no la tienen en la memoria, no la tienen en la memoria RAM. Pongan listado de emociones en internet, en Google, y van a encontrar que hay cantidad de vocabulario de emociones que no usamos, pero las podemos usar. Y dejemos de decir bien, viviendo, pasando, por Aquí ahí, Joaquín también nos dice sobreviviendo. sobreviviendo, que es peor que viviendo, ¿verdad? Entonces, tenemos que asegurar que nos educamos primero nosotros y créanme que no es fácil. A veces yo misma digo, eh, eh, yo digo, ¿cómo me siento? No estoy segura bien de qué siento, porque a veces tenemos un cóctel, un mix de emociones, siento, y a veces yo hago un dibujo que lo pueden practicar con sus hijos. Yo dibujo la sopa de emociones y dibujo una olla y digo, vaya, si esta fuera una sopa, la sopa emocional que tengo ahorita, son 2 tazas de enojo, una taza de tristeza, una pizca de acidez o de sarcasmo. Eso es cuando es una sopa chuca, una sopa sucia, una sopa de cóctel emocional negativo. Pero la verdad es que es mejor reconocer esas emociones y decir, esto es lo que estoy sintiendo, porque eso me va a permitir leer mejor mis emociones. Eso también se lo podemos enseñar a nuestros niños, que las dibujen, porque ellos lo único que sienten es que se sienten mal, pero no tienen palabras para explicar con qué y decirnos lo que están sintiendo. Pero primero tenemos que hacer el ejercicio con nosotros para poder enseñarles a ellos. Vamos a ver las siguientes emociones que son las que tenemos cuando tenemos necesidades insatisfechas. A ver, me dicen algunas de esas emociones que hayan sentido. También escogí la letra A. Listo, en lo que nos envían sus respuestas, les leo un poquito en voz alta las que tenemos aquí en pantalla. Abrumado, Ajá. aburrido, acongojado, adolorido, afligido, agobiado, agotado, aislado, alarmado, aletargado, alicaído, alterado, amargado. Aquí ya tenemos unas respuestas de Alba, ansioso, de César, angustiado, de Claudia, aburrido, agobiado. Muchísimas gracias. ¿Quién más? Gracias. De Marco, abatido, afligido, de Aida, agotada, agobiada, ansiosa, Mm. de Aidali, afligida, angustiado, de Wendy, ansiosa, agobiada. Gracias. Esto es bien importante para la comunicación no violenta, porque cuando tú identificas la emoción y sabes, bueno, si siento esta emoción es porque tengo una necesidad que no está satisfecha. ¿Qué necesidad es? Tengo una necesidad y aquí entra la pirámide de Maslow. Todos tenemos necesidades de, primero, de satisfacer las necesidades físicas, biológicas, ¿verdad? Desde alimentación hasta ir al baño. A veces lo que tenemos es una necesidad que no nos permite estar tranquilos. Eh, pero también hay necesidades de seguridad, seguridad económica. Por ejemplo, hoy que estamos en tiempos tan inciertos, muchas veces uno puede decir, la verdad es que lo que me tiene abatida o ansiosa es la incertidumbre de lo que va a pasar, de lo que va a pasar con mi empresa, de lo que va a pasar con el próximo mes, lo que va a pasar en mi país. Si yo soy capaz de escribir mi emoción y identificar la necesidad que tengo insatisfecha, me voy a comunicar mejor. La comunicación no va a ser violenta, porque yo puedo decir,
Sabes que ahorita me siento ansiosa porque no estoy segura cómo vamos a lograr pagar el alquiler de la próxima semana o el próximo mes. En lugar de, si tú expresas la emoción y la necesidad y el otro lo conoce, puedes, y bueno, si lo sabes expresar, vas a evitar que salga de una manera, a veces se sale esa ansiedad o esa emoción negativa, se sale a la mala. Pero si tú la sabes explicar, primero explicártela a ti mismo, después vas a poder manejar mejor las emociones que le expresas a tus hijos o a tus parejas. ¿Ya? Eh, por eso es bien importante reconocer la emoción que tengo, que créanme, eso requiere escucha activa, pero para adentro. Escucharme yo, ¿qué ando diciendo? ¿Qué anda diciendo mi diálogo mental? Y ahí descubrir qué ando sintiendo. Vamos a practicar ahora. Quisiera explicarles, y ahora saquen papel y lápiz, un ejercicio que quisiera que practiquen entre ustedes. Vamos a he usado estas siglas porque me parece que son de más fácil recordación, pero en realidad en la comunicación no violenta se habla de lo mismo, de la necesidad de separar hechos de emociones y luego saber qué quieres lograr para satisfacer esa necesidad que tienes insatisfecha y pedir algo muy concreto al otro para poder desmenuzar la conversación. Em, Voy a poner un ejemplo. Tu hijo llegó tarde ayer y la verdad es que ya lleva 3 noches llegando tarde. Estoy hablando de un hijo adolescente y obviamente no en cuarentena. Lo voy a explicar unos minutos y luego vamos a practicar 5 minutos. ¿Está bien? Porque vamos a ir cerrando más o menos en hora salvadoreña a las 11:10. Tu hijo o tu hija, adolescente o de 20 años, pues ya lleva 3 veces que viene tarde. Y eso a ti te molesta porque tú sabes que la verdad es que la situación está difícil, le puede haber pasado algo, puede haber andado en un lugar donde no es seguro, incluso no se ponen la mascarilla y tú estás molesto. Lo importante es que tú te des cuenta de el hecho es que ha llegado 3 días seguidos después de la hora a la que habían acordado que no puede venir más tarde que eso. Ese es el hecho. 3 días y para hacerlo más específico, la hora a la que tiene que regresar a casa son las 6 de la tarde y ha regresado el primer día a las 7, el segundo día a las 7:30 y el tercer día a las 8. O sea, cada vez ha ido incrementando la hora en la tardanza. ¿Cuál es la emoción? Tú dices, ¿qué es lo que siento? ¿Siento enojo? ¿Siento miedo? ¿Siento abatimiento? Bueno, escribe tus emociones. Primero escribes y ojo, este ejercicio es importante escribirlo, no pensarlo, escribirlo. Es gratis, papel y lápiz, pero si no lo escribes no funciona igual. Entonces tú dices, estos son los hechos. Los hechos son estos, como si fueras abogada, detective. Es el primer día a tal hora, el segundo día a tal hora, el tercer día a tal hora. Segundo, emociones. ¿Qué siento? Siento un poco de enojo, siento un poco de preocupación, siento un poco siento que es un desconsiderado, entonces me siento irrespetada porque no respeta lo que habíamos hablado. Escríbelo. ¿Qué quiero? ¿Por qué me siento así? Porque, ¿qué es lo que yo quiero lograr? Yo quiero sentirme segura, quiero sentir que lo que hablamos se respeta porque tengo una necesidad, lo que yo siento es que tengo una necesidad de certeza, tengo una necesidad de seguridad, tengo una necesidad de buena comunicación. Esas son mis necesidades que ahorita no están satisfechas. Y tengo algunas ideas de cómo lograrlo. Todo eso lo escribes antes de hablar con tu hijo, antes.
Luego, escoges el mejor momento para hablar y voy a recordar los tips que dimos en la charla pasada. Primero vas a hablar siempre desde el yo, no vas a hablar desde el tú. No le vas a decir, sos un desconsiderado, ya llevas 3 días viniendo tarde. ¿Qué es lo que vas a lograr cuando hablas así? Que el otro se ponga a la defensiva, se encierra en su cuarto, un portazo, y ahí se terminó la conversación. Si tú escoges un momento en el que dices, quiero hablar contigo, serena, de manera serena, donde tú primero te has autoobservado y has respirado y dices, quiero asegurarme que voy a hacer bien, voy a mandar bien el mensaje. Y le dices, quiero hablar sobre el hecho de que has venido 3 veces tarde, el martes a tal hora, el miércoles a tal hora y el jueves a tal hora. Eso me ha hecho sentir a mí altamente preocupada y le vas a decir tus emociones sin que se te desfigure la cara, sin llorar, sin saltar, solo expresándole lo que sientes. Y le dices, y me he sentido realmente preocupada porque yo tengo una necesidad de saber que tú estás bien porque te amo y yo quiero lograr con esta plática que lleguemos a un acuerdo porque quisiera que revisáramos quizás la hora en la que hemos hablado o revisáramos el por qué no me has llamado para avisarme que vas a llegar tarde. Y luego después de la L, te callas y escuchas. Entre la L y la P hay silencio. Ahí activas tu escucha activa, activas el botón de escucha. Lo escuchas, le haces preguntas, resumes lo que el otro está diciendo. Todo lo que hablamos en la escucha activa lo aplicas aquí. Cero ruidos mentales. Enfócate en escuchar lo que tu hijo te está diciendo. Y después de escuchar, realmente poniéndote en los zapatos del otro, con empatía, pregunta, ¿y qué plan podemos tener para resolver esto? Dame tus ideas y tú le das tus ideas. Y pueden acordar planes o pasos para que la próxima vez que se tarde, ya quedaron en que le va a hablar o si no tiene saldo, pues lo que va a hacer es que te va a dejar una llamada perdida, lo que sea. Estoy poniendo ejemplos que ustedes mismos pueden generar mejor en su diálogo. Lo mismo puedes aplicar con tu pareja. Practica el HELP porque realmente esta metodología te va a permitir, primero, no voltear un revoltijo de hechos con emociones que lo único que van a hacer, y además decirlo de manera acusadora, que lo único que va a hacer que el otro se ponga en la posición de defensiva. Te va a permitir hacer una petición concreta. Yo lo que quiero lograr es que tú estés en casa a una hora que me permita que no te pase nada y me permita a mí estar serena. Hacer peticiones claras. No les puedes pedir, yo lo que quiero lograr es que vos seas buen niño. Yo lo que quiero lograr es que vos mejores. Yo lo que quiero lograr es que tú seas un hombre de bien. Eso es algo demasiado general. Tienes que hacer una petición concreta, muy concreta. Yo quiero lograr que que lleguemos a un acuerdo con la hora en la que vas a venir a casa. En ese sentido, sí puedes expresar algo, una petición con la que el otro puede trabajar, porque es más concreto. ¿Se entiende el help? Quiero escuchar si hay preguntas antes de pasar a hacer el ejercicio. Sí, Eva, por el tema de logros, ¿me podrías otra vez repetir la explicación para que me quede mucho más claro? Gracias. Por supuesto. Cuando tú vas a tener una plática de este tipo, es importante que primero que sigas este orden cuando se lo estás explicando al otro. Puede ser que el otro después se vaya para otro tema y tú tienes que traerlo otra vez al carril para que sigamos, sí, pero el hecho es este, mis emociones son estas y lo que yo quiero lograr es esto. Hay dos tipos de logros. ¿Qué quiero lograr con esta conversación? Ese es un logro. Tú puedes decir, yo quiero que hablemos. Ya solo eso es un logro. Quiero que hablemos y que nos escuchemos. Quiero escucharte porque puede ser que yo no esté comprendiendo algo de lo que está pasando en tu vida y necesito comprenderte. Ese es un logro. Otro
logro es el logro con respecto a la situación que vas a hablar. Y la situación es, quiero lograr que nos pongamos de acuerdo sobre las llegadas tardes. Entonces, debes saber expresar qué quieres lograr de esa conversación, tanto del espacio que estás teniendo, del método de diálogo, como también de lo que quieres acordar. Eso es lo que tú quieres acordar porque le quieres explicar la necesidad que quieres satisfacer. En el logro, en esa etapa de la conversación, tú puedes explicar tu necesidad para que el otro también te comprenda. Puedes explicar la necesidad y, ojo, en un diálogo, en una negociación de lo que se va a acordar para que ya no siga pasando esa situación, es importante también que el otro forme parte que el otro también sienta que de él sale la parte de la solución, porque de lo contrario, pues siempre es más fácil decirle, como viniste tarde, te me encerrás en el cuarto y ya no volvés a salir y tenés todo el fin de semana sin el celular. Es un método, pero lo que vas a lograr es represión y tarde o temprano la persona va a volver a cometer los errores porque no ha habido un proceso educativo, solo represivo. Entonces, es interesante ponernos a practicar esto para lograr en el diálogo encontrar soluciones conjuntas y aprender a confiar y que el otro aprenda a que se confía en él para que vea que su propia respuesta o su propia propuesta es la que vamos a aplicar para solucionar el problema. No sé Muchísimas si se gracias. entendió. Sí, y ahora tenemos otra de Claudia. ¿Cómo aplicar con niños pequeños tipo 8 años? Eso es importante porque con un niño estás recién alfabetizándolo sobre las emociones. Yo creo que con un niñito también lo puedes practicar. Tú puedes decir, mira, el otro día veía un ejemplo de una niña que pasa demasiado, pero demasiado en Netflix. Y le decía, y al explicarle, mira, te he estado observando y ya el lunes pasaste 7, qué sé yo, voy a decir 7, pasaste viste 3 series seguidas. El siguiente día tú también lo puedes hacer, pero tienes que adecuar el lenguaje. El ejemplo que les quería compartir es que una niña de 8 años decidió sabe que en la cocina hay un timer, de estos aparatitos para medir el tiempo para la cocina, y ella misma dijo, vaya, voy a hacer una cosa, una vez que le explicaron las emociones y le explicaron por qué se quiere lograr que no pase tanto ante la pantalla de televisión y se le explican los beneficios y también los perjuicios. No solamente se le dice por que no, porque soy tu mamá, porque sí, sino que se ayuda a que haya una comprensión de lo que se está pidiendo que haya detrás. Se le pregunta al niño, aún de 8 años, qué cosas se pueden hacer para que no pasemos tanto todos enfrente de la pantalla del televisor. Y la niña salió con la idea de poner el timer y decir, vamos a poner 1 hora nada más. Cuando suene el timer en la cocina, apagamos la tele. Y obviamente quien tiene que modelar el comportamiento eres tú, ¿verdad? Entonces, sí se puede. Tienes que adaptar el lenguaje y tienes que también practicar mucho el ser congruente y consistente con lo que tú también practicas, ¿verdad? Pero empieza primero por alfabetizar emocionalmente, porque eso ya es el primer paso para después hacer este tipo de práctica con tu hija. Muchas gracias, Eva. Si gustas, ya podemos continuar con el ejercicio. Bien, entonces les voy a pedir que escriban, agarren un hecho sencillo, ojalá algo sencillo, que ustedes quisieran dialogar con alguien de su casa. Puede ser un hijo, puede ser una pareja, puede ser un abuelo, y escriban un help. Este es el hecho, esto es lo que me hace sentir, esta es la necesidad que me deja insatisfecha, por lo cual esto es lo que yo quisiera lograr. Hasta ahí pueden escribir, porque el plan lo tienen que negociar con el otro. Nos tomamos 2 minutitos
y luego vamos a hacer parejas para que lo practiquen. Listo. En lo que vamos escribiendo nuestro ejercicio, tengo aquí otra pregunta de Joaquín. Dice, entiendo que alfabetizar emocionalmente es saber mencionar correctamente qué emoción estamos sintiendo, ¿correcto? Entre otros, sí, en primer lugar, tener por lo menos vocabulario. A eso me he referido, tener vocabulario para expresar lo que siento. Pero también dentro de la misma alfabetización es saber qué hago con eso que siento. Pero eso es como tema para otra charla. ¿Qué hago con este enojo? ¿Qué hago con esta tristeza? ¿Qué hago con esta frustración? Porque cada emoción también tiene posibilidad, primero de aceptarlas y que no hay emociones buenas ni malas, como vimos en esta película tan bonita de Intensamente, que lo ejemplifica muy bien. No hay emociones malas ni buenas, pero sí hay que reconocerlas y saber luego qué hacer con ellas. Listo, muchas gracias. ¿Listos para el ejercicio? Vamos a hacer unas parejas aleatorias para que practiquen y compartan cómo les ha ido con su help. Adelante. Listo, ya estamos regresando. Excelente. Bueno, los invito a que practiquen. Esto es un tema de práctica, práctica, práctica y que nos escriban si tienen alguna duda de cómo practicar el HELP, porque es una metodología que nos puede ayudar realmente a mejorar la forma en la que expresamos las emociones y compartimos las cosas que queremos mejorar en el, en el hogar. Aún me dicen que aún no han regresado todos de los breakout rooms. Si puedes poner en el chat común que puedan regresar. Sí, dame unos segundos. Estamos 18 ahorita, somos Eh, en total 26, entonces esperemos. Ya me faltan 3 nada más. Excelente. Pues bueno, quiero agradecerles que se hayan tomado el tiempo de practicar esta metodología, pero quiero invitarles em, a que a que nos demos el tiempo para practicar. Como vimos en la encuesta al inicio, muchos de nosotros poníamos que en realidad el tema de manejo de emociones es una de las cosas que más nos preocupa, pero no siempre lo practicamos. Y
el 42% nos decía que la falta de conocimientos también nos impide tener una buena comunicación. ¿Sí me ven? Sí, Sí, ahora les veo. sí. Entonces, yo creo que el hacer un espacio, ojalá en cada fin de semana, segmentar un espacio del domingo en la tarde o el sábado en la noche, un espacio que sea como sagrado para la familia, nos va a permitir ir practicando esto, porque como todo, si no se practica, se olvida. Y por eso queríamos dejarles un ejercicio muy sencillito, este ejercicio del HELP, que nos permita ir practicando a separar hechos de emociones, a expresar necesidades que tenemos, a expresar lo que queremos lograr en una conversación, a hablar desde el yo, en lugar de señalando al otro desde el tú, nos permita practicar para que tengamos la posibilidad en el tiempo de ir mejorando las relaciones que tenemos en el hogar. En el futuro vamos a tener otras charlas que nos permitan también ir profundizando en estos temas. Pero me parece muy importante que cada charla permita dejar algo muy concreto, muy práctico, que tú puedas, si lo practicas este mismo día, se te va a olvidar menos. Entonces te invito a que hagas el HELP. No importa que te vaya bien o que te vaya mal. Lo que importa es que tú practiques la metodología, porque con la práctica vas a ver que te va a ir funcionando cada vez mejor. Y practícalo con algo muy pequeñito. No lo practiques con el problema más grande de comunicación que tienes con tu padre o el problema más grande de comunicación que tienes con tu hijo, pero sí puedes practicarlo con algo muy sencillo para que te familiarices. Y pues los invito a seguir estudiando sobre este tema porque creo que vale la pena que todos nos formemos. Muchísimas Ah, gracias. mira, me hacen una Ujú. buena pregunta. Joaquín, yo lo he hecho y me ha funcionado. Sí, Joaquín pregunta si se puede practicar el help con uno mismo. Y sí, porque como vimos al inicio, a veces el conflicto lo tenemos con nosotros mismos. Y hay cantidad no tienen idea cuánta evidencia científica hay sobre los beneficios de hacer diario, de llevar un diario, de escribir nuestras emociones. Y escribir un help, pues te puede servir a manera de diario para ordenarte, decir, bueno, estos son los hechos, estas son las emociones, esto es lo que quiero lograr. Escuchar las voces internas que tienes y decir, bueno, yo creo que los próximos pasos que puedo dar son estos. No tienes idea cómo funciona. Yo lo he practicado y me ha funcionado. Sí, aquí tengo una pregunta también interna. ¿Cómo puedo ser más empático o trabajar ese aspecto en mí? Interesante. Primero, conoce sobre la empatía. Todo lo que, así como cuando queremos hablar inglés, pues buscamos un traductor, buscamos clases, nos ponemos a ello. La empatía es un arte y la empatía yo creo que también hay que balancearla con la asertividad. En el mundo de conflicto se habla de los dos polos. Las personas que son más asertivas buscan satisfacer más sus necesidades y las personas que son más empáticas buscan más satisfacer las necesidades del otro. La verdad es que son polos que son complementarios. Idealmente debemos que encontrar un justo medio en el que podamos ayudar a satisfacer nuestras necesidades sin invisibilizar las necesidades del otro o al revés, estar siempre pendiente de cómo satisfacemos las necesidades del otro, invisibilizando nuestras propias necesidades. Es muy importante en la comunicación tratar de combinar empatía con asertividad. Pero la empatía en sí, creo que vale la pena. Hay un ejercicio de la Gestalt que te sugiero, que es esta situación, ¿cómo la vería mi mamá? Esta situación, ¿cómo la vería el perrito de la casa? Esta situación, ¿cómo la vería mi papá? ¿Cómo la vería mi jefe? ¿Cómo la describiría mi novio? Y cuando tú escribes cómo verían la situación otras personas, te permite pues ponerte en los zapatos de la otra persona y lo puedes hacer por escrito. Perfecto. Muchísimas gracias, Eva. Aquí tenemos pues agradecimientos de César, de Joaquín, muy útil conocer toda esta información.
Y un poquito para ir cerrando, les comento el tema de nuestro próximo taller mensual. Se va a llamar Autoridad, Límites y Disciplina. Lo va a impartir la reconocida psicóloga mexicana María Eugenia Lague. Entonces, bueno, espero nos puedan acompañar, estén atentos a nuestras redes sociales. Ahorita igual se las comparto. Si tienen más preguntas, ahorita es momento. Un segundo, aquí estamos. Sí, ahí pueden ver nuestras redes sociales. También los invito a seguir nuestro canal de Spotify. Estamos como Wiser Family. Van a encontrar audios relacionados a la educación en el hogar, a temas de desarrollo infantil. Entonces, bueno, agradecerte, Eva, por toda tu experiencia que nos has compartido esta mañana y a todos por asistir. Nos vemos muy Gracias a pronto. ustedes. Un abrazo y que tengan un fin de semana muy bonito. Hasta Manténganse luego. saludables.